Claudia Patricia, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Omar Antonio. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va? Muy bien, me encantó esa canción porque es apta para dedicársela a un hermano o a un gran amigo o a un amor, ¿no? Qué bonita. Sí, para varias situaciones y especialmente como marco para recibir a nuestra siguiente invitada y tocar un tema que es muy sensible, Claudia, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con esos espacios en los que a veces es tan difícil opinar y esas historias que se tejen alrededor de algo tan delicado como el derecho a morir dignamente, porque usted sabe que hay muchas opiniones acerca del tema y quienes consideran que solamente Dios es el dueño de la vida, otros prefieren que la persona haga hasta lo último por mantenerse con vida, hay un poco de egoísmo en quienes quieren retener a un familiar a pesar de los dolores, la enfermedad. Es un tema bien complicado que hay que tratar con pinzas y con mucho respeto, ¿no? Omar Antonio, y curiosamente en el mundo solamente hay 7 países que permiten este derecho, siendo tan grande, teniendo países tan modernos que nos llevan años luz en civilización. Y 7 países en el mundo son los únicos que permiten este derecho a las personas que desean morir dignamente, como usted lo mencionó hace un momento. Pues en Colombia está contemplada esa posibilidad, la posibilidad de morir dignamente por un fallo de la Corte Constitucional de hace por lo menos 24 años, siendo presidente del Alto Tribunal el desaparecido magistrado Carlos Gaviria. La noticia tiene que ver con un hecho reciente y es que la Corte Constitucional se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, flexibilizando los requisitos para aplicar la eutanasia o la posibilidad de morir dignamente a través de la sentencia C-233 de 2021. Ahora habla de que pacientes que tengan una enfermedad o lesión grave o incurable o que les provoque un intenso sufrimiento podrán tener la posibilidad de decidir sobre sus vidas. Pero vamos a saludar a Mónica Giraldo. Ella es la directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente para hablar con ella sobre esta sentencia y sobre las reacciones que se han generado en torno a esta noticia y a este tema tan sensible. Mónica, gracias por acompañarnos nuevamente y bienvenida. Aquí estamos. Omar, Claudia, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de acompañarlos y de estos temas, sobre todo últimamente tan polémicos. Mónica, me gustaría que iniciemos por contarle a los televidentes a manera de marco de referencia cómo estaba, digamos, cuál era el fallo que estaba vigente hasta esta sentencia reciente, qué había dispuesto la Corte Constitucional en materia de aplicación de la eutanasia en Colombia. Perfecto, efectivamente en Colombia tenemos la eutanasia despenalizada desde 1997. De hecho, la gente normalmente en Colombia tenemos la eutanasia reconocida. Y en ese momento, en 1997, como tú lo dijiste, el magistrado Carlos Gaviria da el fallo de la sentencia C-234 y que dice que la eutanasia es permitida para pacientes que se encuentran en una fase de enfermedad terminal. Es decir, que la muerte está muy próxima, más o menos en un periodo cercano a los 6 meses o menos. Eso fue hasta hace una semana, ese era el fallo que teníamos de la Corte y bajo ese fallo es que se habían dado los lineamientos del Ministerio de Salud. Y pues ahora, la semana pasada, que se emite un nuevo fallo, la sentencia C-233 del 2021, de nuevo de la Corte Constitucional. Vale la pena resaltar cómo la Corte ha sido la garante del derecho a morir dignamente en Colombia y ha sido la defensora y como quien siempre va dando un paso más adelante, dicta un nuevo fallo y reconoce que al tener la eutanasia despenalizada sobre pacientes con enfermedad terminal se estaba vulnerando los derechos con pacientes con enfermedades avanzadas, que efectivamente por esta patología tenían intenso sufrimiento no solo físico sino psíquico y que estaba comprometida su calidad de vida y su dignidad de vida. Entonces penaliza la eutanasia para estos casos y se abre el marco para que más pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas y irreversibles en un estado avanzado e incurable pudieran solicitar la eutanasia. Mónica, los pacientes están en pleno uso de sus facultades cuando pueden decidir este tipo de asistencia a morir. Y en este caso, o sea, si el paciente lo pide y es la persona que está sufriendo el dolor y que tiene esta necesidad, ¿por qué será que encontramos tantas cosas en contra? ¿Cuál cree usted que sea la razón para esto?
Yo creo que hay muchas razones. Primero, porque efectivamente muchas personas desde sus principios o desde sus creencias religiosas, pues consideran que la vida la da Dios y la quita Dios, y en ese orden de ideas adelantar la muerte por medio de la eutanasia iría en contra de sus creencias. Pero por otro lado, creo que también como seres humanos, no sé si es un buen o un mal vicio, y es que acostumbramos a tener siempre un concepto sobre todo. Así no lo estemos viviendo en carne propia, entonces siempre opinamos desde afuera diciendo es que el paciente debería vivir, es que el paciente puede hacer más, y al final es el paciente el único que sabe realmente cómo es el grado del sufrimiento y dolor que está viviendo y la afectación que tiene en su calidad de vida. Entonces, pues efectivamente acceder al derecho a la eutanasia es tan complicado porque no solo es el paciente se ve enfrentado con lo que dicen sus médicos, con lo que dicen sus familiares o con lo que dice su red social. Mónica, también en días anteriores conocimos el caso de doña Yolanda Chaparro, una mujer de 71 años que venía dando una pelea jurídica muy dura, pidiendo que le permitieran acabar con su vida, porque si bien no estaba enmarcada en eso que falló la corte anteriormente sobre un enfermo terminal, ella sí argumentaba que tenía una enfermedad que le causaba mucho dolor, que estaba padeciendo mucho, y entonces recurrió a abogados y dio la pelea, finalmente ganó la pelea y logró su objetivo, que era acabar con su vida porque el dolor era insoportable. Digamos que en este caso, y como lo refería Claudia, la señora era consciente de lo que le estaba pasando y de lo que quería. ¿Qué pasa con un paciente que está en un estado comatoso, que no se registra como enfermo terminal, pero está en coma y no tiene la voluntad para poder levantar la mano y decir, sí, yo quiero morirme, no quiero sufrir más, sino que la persona no tiene esa posibilidad de decidir? Listo. Hay dos cosas y dos invitaciones. Primero, pues no esperar tener que llegar a esa situación para pensarlo, es decir, si yo hoy en día resueno con la eutanasia, pues porque no dejo una voluntad anticipada que le permita a mi familia que cuando yo esté en ese estado de coma o no consciente, ellos puedan exigir el derecho por mí. Esa invitación a quienes hoy en día no están conscientes, pero efectivamente tenemos ese otro escenario de esas personas que nuevamente no pudieron, no sabían o no dejaron un documento de voluntad anticipada. En esos casos, este fallo de la Corte reconoce efectivamente el derecho o la solicitud por consentimiento sustituto. Sin embargo, esto también ya se había mencionado en sentencias anteriores y hasta la fecha no se ha reglamentado, porque efectivamente no es tan fácil poner ese límite de cómo yo tomo decisiones por un tercero de adelantar su muerte. Entonces, ahí vamos a tener un gran reto. Habrá que identificar qué pasa en el Congreso cuando se legisle al respecto, cómo se reglamenta no solo esta nueva sentencia en relación con los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, sino con el consentimiento sustituto en el Ministerio de Salud para entender cuál va a ser el alcance y los límites. Pero en ese caso, esos pacientes, yo qué consejo les podría dar, y es poder identificar qué cosas de cuidado paliativo se pueden dar, cuál puede ser la adecuación del esfuerzo terapéutico que se pueda ir identificando, y es decir, adecuación del esfuerzo terapéutico, estamos hablando de identificar medidas de soporte vital que pueden estar prolongando la vida de manera artificial, como un ventilador, como una alimentación por sonda, porque eso, si no necesita tutela, no es una eutanasia, sino que es retirar las medidas y permitir que la muerte llegue de manera natural. Hablando de eso, Mónica, ¿cuáles son los métodos consentidos por la ley para que las personas puedan cumplir con su deseo? Ok, perfecto. Entonces, antes de contestarte eso, yo quiero que entendamos que muerte digna, pues no es igual a eutanasia. Muerte es morir bien de acuerdo a mis principios, mis valores y mis creencias. Entonces es tan válido como para mí morir bien, adelantar la muerte por medio de la eutanasia, como ser consciente del sufrimiento y del dolor, por ejemplo, en el caso de un mártir. Ambos escenarios totalmente en los extremos. Tanto esos extremos como todos los matices que hay en el medio se hacen parte de la muerte digna siempre y cuando respondan a los principios, a los valores y a las creencias de cada persona. A partir de ahí, en Colombia, médicamente, ¿qué alternativas tiene el paciente para morir de una manera digna? Opción 1, los cuidados paliativos. Son cuidados de soporte que buscan brindar bienestar, que buscan mejorar la calidad de vida del paciente sin alargar la vida, pero tampoco sin acortarla. Los cuidados paliativos tienen por objetivo acompañar al paciente hasta el último momento, en el momento que tenga que llegar la muerte.
Dentro de los cuidados paliativos tenemos otros matices, que está la adecuación del esfuerzo terapéutico, que fue lo que yo les dije, y es poder identificar qué medidas de soporte está teniendo el paciente que se puedan ir retirando. Y hay otra opción que siempre tienen los pacientes en Colombia, aún no cuando están en fase terminal, que es el rechazo terapéutico, que significa rechazar cualquier intervención terapéutica que el médico considere que es beneficiosa. Entonces, yo normalmente pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es muy claro, y es, si a mí me diagnostican cáncer y yo no quiero someterme a quimioterapia porque he visto que se cae el cabello, porque he visto que los síntomas son durísimos, porque he visto que a la gente se muere más de la quimioterapia que del mismo cáncer, yo puedo rechazar ese tratamiento de quimioterapia y seguramente ese rechazo va a adelantar mi proceso de final de vida, pues porque la enfermedad va a estar avanzando. Entonces, médicamente tenemos los cuidados paliativos. Dentro de cuidados paliativos está entonces también la adecuación del esfuerzo terapéutico y el rechazo terapéutico, y está la sedación paliativa, y es que cuando yo ya estoy en una fase final de vida, donde ya hay un intenso sufrimiento y dolor y se sabe que la muerte está muy próxima, casi en horas o días o cortos días, pues el paciente se puede sedar de tal manera que no esté consciente para sentir ese dolor y ese sufrimiento y ese proceso de agonía, no lo viva tan consciente, y en esa sedación paliativa pues el paciente va a fallecer en el momento que tiene que fallecer. Y la última alternativa que tenemos en nuestro país es la eutanasia, que es adelantar la muerte por medio de una asistencia médica. Mónica, siempre se habla del paciente, de la persona que tiene la enfermedad terminal o quien está padeciendo la enfermedad o el intenso dolor. Pero en la Fundación Pro Derecho a Morir, ¿cómo trabajan ustedes con la familia? ¿Qué pasa con quienes rodean a ese paciente? Cuando el paciente dice, yo ya no quiero alargar este sufrimiento, pero mi familia está en contra, porque es claro que hay algo de egoísmo, ¿no? No queremos que nuestros familiares, que nuestros seres queridos se nos mueran. Entonces pensamos tal vez más en el dolor que nos va a causar su ausencia que en el dolor que está sufriendo esa persona. ¿Cómo es el trabajo con la familia de ese paciente que quiere acceder a esta posibilidad o que simplemente no quiere seguir sufriendo? Omar, maravilloso, porque sí, efectivamente siempre hablamos del paciente, pero al final, el final de la vida es un evento sistémico donde todo el núcleo y todo el que rodea al paciente, familia, amigos, gente cercana, pues lo va a estar viviendo de una manera directa o indirecta. Para la familia no es fácil reconocer no solo que la persona a quien tanto quieres, ese ser querido, está falleciendo, sino que además está solicitando adelantar su proceso de muerte. Entonces, y muchas veces, entonces, cuando ya tienen la solicitud de eutanasia, saben ya se va a morir mañana porque el procedimiento es mañana. En esos casos, normalmente como fundación, nosotros los acompañamos con apoyo psicoemocional para hacer esa elaboración del duelo anticipado, y yo siempre reconozco la valentía que tienen estos familiares a acompañar a su ser querido a cumplir su voluntad, es a acompañar a respetar su voluntad, porque muchas veces los familiares que acompañan y luchan por la eutanasia de su ser querido no es porque quieran que se mueran, o incluso no están de acuerdo con la eutanasia, pero reconocen el sufrimiento del que tienen enfrente en un acto de total compasión, de total empatía, de total amor, y a partir de ahí lo acompañan y lo respetan, sabiendo incluso que eso significa perder a la persona que quiere. Entonces, con la familia, efectivamente no solo se convierten en unos tramitadores ante la EPS, ante la IPS, sino que se convierten en los principales protagonistas para facilitar el procedimiento, para facilitar que se pueda solicitar, o para convertirse en una barrera que no va a permitir que los profesionales de la salud puedan acompañar de una manera adecuada al paciente en este momento de final de vida. Mónica, digamos que hay familias con intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, convenzamos a la viejita para que vaya a la eutanasia, así la herencia no la repartimos, esas cosas. ¿Cómo protege la ley en esos casos en que de pronto están haciendo digamos, una sugestión al paciente para que tome una decisión rápido, y de pronto los intereses no sean médicos, sino familiares y económicos? ¿Cómo protegen al paciente en esos casos, o cómo identifican cuando los casos son reales, que realmente el paciente lo desea, o que de pronto los familiares quieren hacer esa figura para adelantar un proceso que igual iba a llegar, pero pues que de pronto no es el momento? Claudia, perfecto. Efectivamente, justo para eso se crean los comités de muerte digna, que son comités encargados desde una manera objetiva e imparcial, sin ser parte del grupo tratante del paciente, de evaluar el caso
y este comité de muerte digna está formado por un especialista de la misma patología que va a identificar primero que sí se cumplan con los criterios médicos, que el paciente sí haya tenido todas las opciones terapéuticas necesarias y que sí haya sido él quien haya rechazado alguna opción terapéutica si hubo algún rechazo. Pero por otro lado hay una evaluación por psicología o por psiquiatría que va a determinar realmente qué es la voluntad del paciente. Y yo te puedo contar que efectivamente en ese caso yo he conocido algunas clínicas donde cuando se hace la intervención y se evalúa al paciente individual, se identifica que no está tan seguro de la eutanasia y no se realiza el procedimiento porque es que el final de la vida es el paciente. Cada uno debe ser el protagonista de ese momento. Nadie debería tomar decisiones por nosotros en ningún momento de la vida y menos cuando me estoy muriendo. Yo debo ser el protagonista de ese momento, en mi último acto, cena en vida. Mónica, a propósito de la aplicación de la sentencia, ¿cómo operan figuras como las de la objeción de conciencia? Es decir, ¿qué contempla la sentencia cuando un abogado, cuando un médico, cuando la persona que debe ejecutar la voluntad del paciente se niega por un tema religioso, por lo que sea, una objeción de conciencia? ¿La sentencia qué contempla en ese caso? La objeción de conciencia es reconocida y efectivamente, así como se reconoce la autonomía de la persona para solicitar adelantar su proceso de muerte por medio de la eutanasia, pues también se reconoce la autonomía y la dignidad del proceso en sus creencias de acuerdo con la eutanasia. Entonces, en ese orden de ideas, la objeción de conciencia hasta la fecha en Colombia aplica solo para la aplicación, valga la redundancia, del procedimiento eutanásico, es decir, para realizar el procedimiento como tal que va a provocar la muerte del paciente. La objeción de conciencia no está en el resto de los elementos previos o los momentos previos. ¿Por qué? Porque es que no se le está pidiendo a nadie que actúe en contra de sus principios, no se le está pidiendo a nadie que realice un procedimiento con el que está en contra, sino que de una manera objetiva, imparcial y como profesional evalúe el caso. Entonces, claro, el profesional tiene derecho a tener una objeción de conciencia. Esta debe ser comunicada de manera anticipada a su IPS, escrito y explicando los motivos, y a partir de ahí la IPS pues va a poder evaluar el caso y saber si los profesionales. Pero, dejando claro, la objeción de conciencia solo para el procedimiento eutanásico, y a partir de ahí el resto de profesionales, si no están de acuerdo, pues la invitación es a que en un acto ético diga, mire, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, no voy a ser tan imparcial como debería ser en el comité o en acompañar al paciente en el resto del tratamiento paliativo y me voy a hacer a un lado. Sin embargo, conozco muchísimos médicos paliativistas que no están de acuerdo con la eutanasia, pero acompañan a sus pacientes hasta el último momento, porque lo han acompañado, lo han conocido, conocen su dolor y su sufrimiento y desde ahí lo respetan. En países como Bélgica y Luxemburgo aceptan este procedimiento en adolescentes y jóvenes cuando se prevé que la enfermedad no tiene cura. En Colombia, ¿cuáles son esos porcentajes o cuáles son las cifras de mayor incidencia de ese tratamiento y en qué edades? En Colombia la eutanasia está despenalizada también para menores de edad y de acuerdo con la resolución del Ministerio de Salud, ¿qué se dice? De los 0 a los 6 años, pues nadie podría solicitar la eutanasia porque en ese momento no hay el desarrollo mental necesario. De los 7 a los 14 años, el paciente lo podría solicitar siempre y cuando se compruebe que hay un desarrollo mental lo suficiente para entender lo que se está solicitando y que haya un respaldo por parte de los padres. A partir de los 14 años lo puede solicitar el adolescente, ojalá con concepto de sus padres y siempre contando con esa valoración del desarrollo mental del menor, es decir, que entienda que es terminada y que es una finalidad, que no es que yo vaya a sobrevivir después de la eutanasia o vaya a revivir, como entendiendo todos estos conceptos. Sin embargo, es importante aclarar que hasta la fecha el Ministerio de Salud no reporta ninguna eutanasia realizada en menores de edad, aunque la resolución está desde el 2019. ¿Y esto qué significa? Uno, podría ser que no se conoce, o dos, los programas de cuidados paliativos en niños han sido totalmente exitosos y ya han logrado dar a los niños que están en final de vida una buena calidad de vida hasta el último momento sin hacer necesario tener que aplicar la eutanasia. Pueden estar ambos escenarios. ¿En qué casos? Normalmente en niños es muy frecuente el cáncer y efectivamente es en los escenarios donde más cuidado paliativo se brinda.
Mónica, algunos creemos que la muerte deberíamos verla con tanta naturalidad como la vida, pero a pesar de eso nunca estamos preparados para que se nos muera un familiar, un ser amado, así nos digan que está enfermo, que le queda cierto tiempo de vida. Cuando llega el momento viene pues la tragedia y el dolor porque nadie está preparado. Pero en la experiencia que ustedes tienen, ¿hay alguna forma de maduramente hablar de la muerte con sensatez, de entender que es un proceso natural, que es allá donde todos vamos a terminar? ¿Tenemos la educación suficiente en Colombia para hablar de un tema tan sensible y tan difícil como es hablar de la muerte, de nuestra muerte, de la muerte de los seres queridos, de la muerte de nuestros cercanos? Omar, efectivamente no. En Colombia no tenemos una educación de la muerte, aunque es con lo único que tenemos certeza en el momento que nacimos. Pues porque es que al final hablamos de pacientes con enfermedad terminal, pero alguna vez un médico decía que la vida ya es una enfermedad terminal, es decir, si yo estoy vivo significa que me voy a morir, solo que puede que no tan rápido como un paciente que con una expectativa de vida menor a causa de una patología. Pero no hay una receta mágica para sensibilizarnos con este tema y siempre va a depender de la cultura de cada familia y de cada hogar. La invitación que nosotros hacemos desde la Fundación Tu Derecho a Morir Dignamente y desde la experiencia que tenemos es que el mejor momento para hablar de la muerte es el día a día. Si yo comienzo a tener estas conversaciones en el día a día, si yo hoy que estoy saludable, me siento en la mesa con mi familia, si a mí me diera una enfermedad, no sé, como cáncer, si me diera un derrame, si me diera un infarto, un accidente cerebrovascular, yo no quisiera que me reanimaran. Y les cuento por qué. Les digo porque es que para mí es importante serme por mí misma, porque para mí es importante ser independiente en mis acciones, por lo que sea. Pero si comenzamos a llevar estas conversaciones al día a día, seguramente va a ser mucho más fácil que en el momento de final de vida se pueda acompañar con mayor naturalidad. Y esto yo sí lo hemos visto desde la fundación. Es que cuando las familias han tenido estas conversaciones y han tenido estos principios de autonomía y de certeza de que la muerte va a llegar desde mucho antes de que la muerte llegara directamente, pues se acompaña el momento de final de vida desde el desprendimiento y desde la tristeza de perder a alguien que se está amando, pero no desde la negación porque se está muriendo. Y adicionalmente, el poder comenzar desde la primera infancia a hablar de la muerte es enseñarle a los niños que efectivamente es que uno se va a morir, la mascota se muere, la abuela se muere, los amigos se mueren. Yo recuerdo que cuando tenía como 12 años, estaba en un grupo de scout y una de mis compañeritas de scout murió de leucemia. Y para mí fue una de las primeras veces racionalmente que dije, oiga, la gente se muere y no solo se mueren los viejitos, porque en ese momento ya se había muerto mi abuela, pero pues no tenía como tanto recuerdo. Y el poder hablar de eso, que las familias permitan que los niños entren dentro de los rituales fúnebres, como las misas, como las velaciones, va a facilitar estas conversaciones y seguramente vamos a generar y cultivar una sociedad mucho más sana, unas futuras generaciones mucho más sanas en su relación con la muerte y el morir. Mónica, ¿las clínicas y hospitales de Colombia ya están preparados con un asesor o una persona de base para este tipo de casos o la familia debe solicitar este servicio a través de una línea dedicada, una fundación como la suya? ¿Cómo es ese proceso para la persona que necesita tener más claridad, necesita entender este proceso y necesita poder explicárselo también a su familiar para custodiar sus derechos? Claudia, creo que es una respuesta muy general para tantas respuestas particulares. Y es que efectivamente, si tú me dices las clínicas en Colombia, pues la respuesta sería no. Sin embargo, sería totalmente irresponsable de mi parte no reconocer el esfuerzo que han hecho muchas clínicas para tener habilitada una ruta de muerte digna. Entonces, hay dos escenarios en Colombia. Hay IPS que ya acompañan pacientes a final de vida, tanto activos como con eutanasia, tienen una ruta clara, incluso educan al paciente de la familia desde el momento del diagnóstico o por lo menos desde el momento en el que se explica que el final de la vida está próximo o que efectivamente el tratamiento está siendo refractario para que firme una voluntad anticipada y tengan estas conversaciones. Sí hay clínicas que lo están haciendo, pero debo decir que son la minoría y que efectivamente esta cultura la estamos teniendo en las capitales, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en algunas clínicas en Barranquilla, Bucaramanga, incluso en Manizal, pero
pues se nos quedan por fuera muchísimas otras clínicas e instituciones donde no hay una cultura de final de vida, donde el médico no reconoce que la atención del paciente no solo va desde que nace, sino hasta el último momento. Y entonces ahí también tengo que acompañar y tengo que respetar la voluntad del paciente, y esa es parte de la cultura, de la educación que tratamos de hacer como fundación. Entonces, hay dos escenarios. Hay IPS y EPS que tienen la ruta súper clara y seguramente los pacientes no van a tener problemas, e igual como fundación los guiamos y los acompañamos. Por otro lado, si el paciente identifica que en su EPS, en su IPS, su médico tratante no tiene idea que son voluntades anticipadas, no tiene ni idea que es el derecho a la muerte digna, no tiene ni idea que la eutanasia está despenalizada, para eso estamos instituciones como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, para, por un lado, asesorar al paciente y a la familia, pero por otro lado estamos dispuestos y lo hemos hecho acompañar a las IPS y EPS a educarse sobre este tema, porque entendemos que muchas veces no solo es que la IPS no quiera, al contrario, la IPS tiene toda la disposición de aprender y de generar, pero sus profesionales dentro generan resistencia. Entonces nosotros como fundaciones podemos brindar esa capacitación, esa sensibilización, sobre todo para garantizar que se respete la dignidad del paciente y que ese sea el protagonista, que el final de la vida no se pierdan trámites entre una entidad y otra, entre lo que piensa uno y se piensa el otro, que todos estemos centrados en que lo más importante es garantizar que el paciente viva bien hasta el último momento. Muy bien, pues tema, como decimos, no solamente actual, sino sensible, porque tiene un componente jurídico, tiene un componente de sensibilidad, de amor, de dignidad, de respeto por la decisión del otro, pero nunca será fácil hablar de la muerte, aunque sabemos que es el destino al que todos llegaremos finalmente. Mónica Giraldo, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, gracias por habernos acompañado y seguramente la volveremos a invitar. Omar, Claudia, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder estar con ustedes, hablar como tan tranquilamente del tema y sobre todo comenzar a generar una cultura diferente cuando hablamos de la muerte y que sepamos que no es del innombrable. Entonces, pues siempre disponible para cualquier invitación.